El día de hoy nos encontramos en la memoria de Jorge Eliezer Gaitán, uno de los actores principales del Bogotazo. Como pueden identificar, este es un lugar conocido porque aquí fue uno de los momentos que pasó pues a la otra vía. Entonces acompáñenos el día de hoy a esta nueva historia. Como podemos ver, Jorge Eliezer Gaitán murió el 9 de abril de 1948 gracias a 2 impactos de bala, aunque dicen que fueron 3 impactos de bala, aunque cuando lo llevaron a la clínica central solamente se le encontraron 2 impactos. En el momento en el que él fue trasladado no se pudo hacer nada para salvarle la vida, pero pues en este sitio fue donde específicamente él recibió los impactos, por lo tanto aquí se pusieron sus placas conmemorativas. Nos encontramos en la placa conmemorativa de Jorge Eliezer Gaitán, la cual en este lugar, como dice esta placa, fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. El recuerdo de sus luchas populares perdura en el corazón de los hombres libres de América. Este lugar fue muy importante para Colombia en sí porque acá mataron a él de 2 disparos y uno de gracia que como dice, estamos en la Plaza de Bolívar, o bueno, llegando. Cuando miles de personas se enteraron que Jorge Eliezer Gaitán había muerto en el Capitalino, estas salieron a protestar en contra de su asesinato. Como lo podemos ver, aquí estamos donde ocurrieron todas estas protestas. Como pueden ver, atrás mío es donde toda la gente salió a manifestar apoyando a Jorge Eliezer Gaitán. Aquí fue el lugar donde ocurrieron todas estas protestas. Aquí es donde todas las personas pedían justicia por el nombre de Jorge Eliezer Gaitán, ya que para ellos era algo más que una persona, era un símbolo para ellos, era como todo lo que ellos querían en su futuro. Esto pues les dio mucha frustración, pidieron muchas consignas por su nombre y esto pues fue el suceso que marcó un antes y un después para Bogotá. ¿Con quién nos encontramos el día de hoy? Con José Benavides, buenos días. ¿Usted frecuenta esa zona bastante? Sí, todos los días. A 6 de la tarde. ¿Ha visto gente pasar frecuentemente al mural de Jorge Eliezer Gaitán? Todos los días vienen muchos extranjeros ahí a mirar y a saber de la historia de la muerte de Gaitán y eso. ¿Y usted qué sabe de la historia, más o menos? Pues los guías turísticos comentan que lo mataron el 9 de abril de 1948 y que era un líder político de acá a nivel nacional, pues, y que era candidato a la presidencia en su momento. Claro, ¿y para usted le parece importante la muerte de Jorge Eliezer Gaitán para Colombia, para Bogotá? Mira, ninguna muerte es importante, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que acá en Colombia los políticos la manejan de una forma muy diferente. Aquí la política no es sino, hablemos en carta franca, genera mucha violencia. Tú te metes a la política y ya sabes que estás corriendo un riesgo. Y así es todo. Desde muchos años atrás, la política ha generado mucha violencia. Desde cuando la muerte de Gaitán, la violencia que hubo, la muerte, el desastre. Y de ahí para acá el país nunca ha estado en paz. Sí, claro, porque por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán se generó el llamado Bogotazo. Sí, correcto. Entonces generó mucha violencia, mucho descontrol. ¿A usted le parece bien eso para Colombia? No, nunca, jamás. La guerra no trae beneficio. En cierta forma, a algunos les traerá beneficio y a otros no. Estamos mucha gente perjudicada con la violencia y la inseguridad y todo. Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, Aquí estamos con el señor Andrés Bagnoli. Y le quería preguntar qué es el Bogotazo, porque escuché hablar, pero no sé exactamente qué es. Ok, el Bogotazo es un movimiento que se dio aquí en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Fue un suceso en el que mataron a un político llamado Jorge Eliezer Gaitán y le dieron 3 disparos. Un político que quería el liberalismo para Colombia e iba en contra de la presidencia que estaba en ese momento. Él fue asesinado el 9 de abril de 1948 por 3 impactos de bala, aunque cuando lo llevaron a la clínica se dicen que le encontraron solamente 2 impactos de bala. En esta plaza en la que estamos actualmente fue donde salieron todas las personas a manifestarse en contra del asesinato de este político, ya que era un político que iba a marcar un futuro
para la ciudad de Bogotá y para Colombia. Esto fue un suceso que marcó mucho al pueblo colombiano a nivel político, a nivel social, a nivel económico, ya que tuvo mucha trascendencia en el país. Y pues hoy estamos acá explicando este suceso porque este suceso casi nadie lo conoce actualmente, pero lo estamos dando a conocer porque es un suceso que nos muestra lo que ha pasado este país y cómo ha venido su trascendencia política. Y pues actualmente Colombia sería un mejor país si esto se hubiese dado la política de Jorge Eliezer Gaitán, ya que él quería lo mejor para este país porque pues era su país, quería reflejar eso con las demás personas. Bueno, muy bien. Pues bueno, señor, le queremos recordar que a pesar de que Jorge Eliezer Gaitán esté muerto físicamente, en la memoria de los colombianos sigue vivo, señor. Le queremos también decir que Jorge Eliezer es una figura reconocida a nivel nacional, ya que no sé si de pronto ha visto los billetes de 1000. Él es la cara que sale en estos billetes. También él, antes de ser político, fue un gran abogado y ganó un caso muy complicado antes de lanzarse a este gran proyecto. Le damos muchas gracias por su tiempo y le deseamos un buen día. Les agradezco porque me hayan contado. Yo soy de Argentina y estamos de paso acá y es re interesante conocer la historia de Colombia y de Bogotá. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Bessie. Un gusto. Buenos días, nos encontramos hoy con el señor Enrique Prada. Buenos días, señor Enrique. Quisiera hacerle una preguntita. ¿Su merced qué conoce del Bogotazo? Conozco no conozco, digamos que sé del Bogotazo, parte de lo que es la historia del Bogotazo, lo que pasó en el año 1948. ¿Me podría comentar qué sucede? Eso fue cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, ahí en la 14 con séptima. Lo mataron un bandido ahí, en esa época estaba haciendo el discurso político ahí y había dos bandidos que lo iban a matar, pero uno de esos fue el que lo hizo, que venían enmangualados con... Ahí en el billete de 1000 están los sicarios que lo mataron. Cuando usted mira el billete de 1000, ahí están los dos y ahí está el de que... ¿cómo es que se llama? Gaitán haciendo el discurso. Y venían enmangualados con el presidente de Cuba, que era Fidel Castro, y no sé qué era el otro, como que el Che Guevara, no sé, algo así. Entonces, ahí eso fue lo que sucedió ahí en el año 1948, el 9 de abril, que se formó el Bogotazo y se mataron unos con otros por el color azul y el rojo. Okay. ¿Su merced considera que el Bogotazo tuvo un cambio significante para Colombia? Yo creo que sí, porque de ahí fue que salieron los tales bandoleros que le decían en una época, pero al final con el lapso del tiempo volvieron guerrilleros. Y debido a toda esa represalia, los gobiernos han tratado de ir cambiando la biología de gobernar, ¿me entiende? Porque es que si no fuera por esa gente también, de pronto los gobiernos nos tenían más de esclavos de los que nos tienen, ¿me entiende? Sí. ¿Y su merced considera que si no hubiera pasado nada de esto sería distinto hoy en día? Pues ahí yo creo que sería distinto, nos tendrían más peor de lo que estamos, porque en esa época, cuando gobernó Rojas Pinilla, que fue uno de los que hizo golpe de Estado para poder gobernar, las personas en esa época no podían mandar, no podían decir nada, ni las mujeres tenían derecho a nada. Hágase acá, Marley. ¿Puede decir su nombre, por favor? Sí, a mí me dicen Efraín, cuando están de buen humor, porque cuando están de mal humor me dicen Nivel. Listo, vecino. Don Efraín, le voy a hacer una serie de preguntas relacionadas al Bogotazo. ¿Listo? ¿Usted sabe qué fue el Bogotazo, don Efraín? Sí, señor, que mataron al líder Jorge Eliezer Gaitán allí en la 14 con séptima, ahí está la placa. Ok, listo. ¿En qué fecha usted sabe qué ocurrió? Eso fue el 9 de abril del 48. Ok, sí. ¿Usted sabe qué suceso inició? ¿Qué suceso fue el detonante que iniciara esto? Mire, la política nadie la entiende y los del pueblo menos.
Es verdad. Porque la política la hacen los de arriba. ¿Ya? Sí. Y toda la vida ha existido eso y siempre será por los siglos de los siglos. Amén. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué exigía la gente durante la protesta? Mire, la gente no hacía más sino robar. Y como aquí todo eso eran cigarrerías y toda esa mierda, se metieron a robarse todo el trago de la calidad que fuera y suerva. ¿Sí? Los que pudieron robar relojes, eso se los iban montando en los brazos así. Entonces otro que veía ese lleno de relojes, llega y lo tumbaba y le quitaba el brazo y le quitaba los relojes. Aquí en Perseverancia veía usted viejitas de 100 años con una nevera cargada de mercancía y no les pesaba. Uf. ¿Saben dónde es Perseverancia? No, señor. 32 con séptima, arriba. Ok. Ve, señor, la verdad no sabía. Le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias usted cree que tuvo el Bogotazo para Colombia? Pues usted sabe que el pobre, si le quitan el pan, tiene que salir a conseguir pan. ¿Es verdad? ¿Ya? Sí. Entonces el pobre quedó pobre. Y el rico, todos esos ricos de por aquí, de allí, de la esquina para abajo, que eran los que llamábamos judíos, tenían unos almacenes, la berraquera. El Dios del Palacio de Justicia era una serie de almacenes, de ropa, de todo eso, allá, todo eso. Allá. Entonces, pues el que pudo robar, robó, el que no, se jodió, porque ¿quién lo manda a ser tan huevón? Señor Efraín, ¿qué relación tuvo el Bogotazo con el inicio de la violencia en el país? No, ya estaba. ¿Ya estaba? Ya eso ya venía más que hacía años. Ok. Y si no, no hubieran matado a Olaya Herrera, que pretendía hacer doble mandato presidencial. Sí. Y lo envenenaron en Roma. Imagínense cómo era la violencia desde por allá. Desde Roma, sí. Roma no, sino desde los años 18, 16, 20. La lucha de conservadores, liberales y que no sé qué, que eso es pura mentira. Eso es la lucha del que tiene tener más y el que no tiene pues trabaje, hijo de madre. Ok, sí, sí es algo verdad. ¿Sabe qué daños materiales y qué humanos se produjeron durante el evento? Muertos por costalados, los recogían con garlancha las volquetas. Y sí. Y todo esto incendiado allí abajo desde la plaza que ahí era en la 10ª con 11. Ok. Y 10ª con 11. Ahí de para abajo había negocios de esos de cigarrería al pueblo. Sí. Eso quedaron desocupados. Toda esta mierda quedó incendiada. Yo la vi porque yo vine el 11 de abril aquí a esta parte de Bogotá. Sí. Y estaba todavía ardiendo los ranchos. Uy, ¿verdad? Sí. Y la última pregunta, señor Efraín. Con mis ojos. ¿Qué representaba Gaitán para las clases populares en esa época? Nos decían que era un líder, que era alguien que iba a ayudar a los pobres. ¿Qué político, qué caudillo ayuda a los pobres? Ahorita como estamos con este presidente, ¿quién está perdiendo? Pues los pobres. Sí, es verdad. ¿Ah? Sí. Listo, señor Efraín, muchas gracias por aceptar la entrevista. Dios lo bendiga. A la orden. Jairo Antonio Guevara Suárez, oriundo de Bogotá. Buenos días, don Jairo. Hoy le vamos a entrevistar sobre el Bogotazo. Queremos saber unas preguntas para que usted nos pueda colaborar. Claro, con mucho gusto. La primera pregunta sería, don Jairo, ¿dónde ocurrió el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán? Eso fue 9 de abril de 1949, que fue en la 7ª con 13. Entonces ahí quedaba una localidad que eso era una casa de política y ahí fue donde fallece Jorge Eliezer Gaitán, que fue el 9 de abril de 1949, 3:45 de la tarde, y ahí es donde se descompone la ciudad porque ya viene el vandalismo, viene el atropello contra la ciudadanía y se forma el Bogotazo. Señor, vamos con la segunda pregunta, don Jairo. ¿Usted sabe cuál fue el que tuvo el papel del señor Juan Roa Sierra en el Bogotazo?
Pues aparentemente fue uno de los pilares de la muerte del señor, pero eso duró miles y cantidades de tiempo y vinieron a descubrir eso, pero al tiempo del señor Roa, que fue el que le dio un solo disparo al candidato Jorge Eliezer Gaitán, que él iba para la presidencia de la República. Entonces, manos criminales, que fue ese tipo y listo, pero lo vinieron a descubrir ya al tiempo, no fue al instante, porque eso a él lo degollaron, lo volvieron mierda. Sí, en señor. esa época lo despedazaron. Entonces, eso de ahí depende la revolución del Bogotazo, que eso fue destrucción de la ciudad. Muchas gracias, don Jairo. Pasamos ahora con la tercera pregunta, la cual sería: ¿cómo reaccionó la población al enterarse de lo sucedido? Violentamente, porque él era uno de los predilectos de nuestra ciudad de Bogotá y del país colombiano, porque era una persona muy inteligente y él se postulaba para la presidencia de la República. Entonces, manos criminales nos mataron al candidato y entonces ahí es donde se pronunció todo lo que fue vandalismo, atracos, la ciudad se volvió un caos total. Sí, señor. Información verídica y exacta. Pasamos con la cuarta pregunta. Dice: ¿qué papel jugaron los medios de comunicación en el Bogotazo? Bueno, pues de todas maneras usted sabe que los medios de comunicación se desparramaron en ese caso, investigando y todo eso. Eso fue una buena pronunciación en esa época de los medios de comunicación, tanto periodismo como radio, como prensa internacional, ¿no? Porque él fue uno de los grandes cabezas de nuestra República Colombiana. Sí, señor. Dice la última pregunta, señor, y después pasamos a una pequeña reflexión, la cual sería: ¿cómo cambió la ciudad de Bogotá después del Bogotazo? Bueno, esto al cabo de los años, ya el tiempo ya volvió a agarrar normalidad, porque de todas maneras siempre se destruyó la ciudad. Y para recopilarla otra vez siempre se demoró alrededor de unos 10 años, para recopilarla, ¿no? Para volverla otra vez al estado normal. Listo, señor. Ahora con una pequeña reflexión individual, quisiera que me diga qué cree usted que hubiera pasado si Jorge Eliezer Gaitán no lo hubieran matado. Pues bueno, como persona era una persona muy educada, muy trabajadora en la parte social y en la parte obrera. Él iba a ser uno de los pilares que iba a poner a caminar este país de unos buenos empleos y unos buenos trabajos y una buena remuneración económicamente, ¿no? Hubiera sido uno de los mejores presidentes de Colombia. Muchas gracias, don Jairo, por su colaboración. Le deseamos un buen día. Prácticamente la alcaldía quedó en ruinas para esa época. No solamente la alcaldía, el Congreso, según tengo entendido, el Palacio de Justicia, ¿sí? La famosa Casa del Florero, ¿sí? La que queda aquí nomás a 3 cuadras, entonces también eso, la catedral, ¿sí? El sitio donde queda ahorita McDonald's, ahí era el edificio donde pernotaba o trabajaba Gaitán. Okay. Ahí tenía las oficinas porque él era abogado, él tenía un buffet. ¿Sí me entienden? Prácticamente la muerte de él fue saliendo del edificio. Eso quedó en ruinas. Y sin hablar del personaje que dicen que supuestamente lo mató, que fue un lustrabotas. ¿Sí me entienden? Un embellecedor de calzado, por no decirle que un embolador. ¿Pero no fue Roa Sierra? Sí, pero él era lustrabotas. ¿Sí me entiende? Tengo una pregunta a usted. ¿Usted cree que precisamente sí fue Roa Sierra quien lo mató? No, hay mucha controversia. La verdad, él para mí, digamos, porque no hay claridad exacta sobre quién mató a Gaitán. ¿Sí me entiende? Él fue como un chivo expiatorio, por decirlo así. Sí. Sí. Disculpe que lo interrumpa. El pobre pendejo que en el momento iba pasando por ahí. Entonces le echaron, no, fue él. Mientras el otro que verdaderamente hizo el daño, se fue. Porque eso es lo que yo he escuchado. Yo le tengo una pregunta. ¿Usted en ese orden de idea cree que sí fue justo lo que le hicieron a Roa Sierra, pues debido también al caos del momento? Pues la verdad no, porque eso es como tomar la justicia por propia mano, ¿no? Sí, en el momento
en el momento, digamos, hubiera sido como que lo hubieran capturado y bueno, eso sí, yo creo que nos hubiera salvado de la pela. Pero asesinarlo en la forma como lo asesinaron prácticamente fue un trofeo, porque lo pasearon por todo el centro de Bogotá. A un muerto, vuelto nada, desnudo. Entonces no estoy de acuerdo, digamos, como con esa situación que le sucedió a ese personaje. ¿Sí me entiende? Entonces, en ese sentido, pues, claro, la gente acalorada, porque es que Gaitán fue, digamos, de razón el caudillo del pueblo, porque así como muchos aspirantes a la presidencia que han muerto, ¿sí? Él fue igual en el sentido de que él tenía otro pensar, si hubiera podido llegar a manejar este país. ¿Sí me entienden? No como hoy en día esas maquinarias que hay, que solamente piensan es en ellos, en el partido y ya. El pueblo se jodió, ya votaron de malas, nosotros estamos acá. Ese es mi concepto que tengo yo sobre la política. O sea, ¿qué quiere decirme que eso es lo que usted piensa si Gaitán hubiese llegado a ser presidente? Pienso en el sentido de que Colombia hubiera sido otra, en todo sentido, ¿sí? O sea, digamos, no fuera como es hoy en día, con las maquinarias políticas que hay. ¿Sí me entienden? Que corrupción, que una cosa, que la otra. Entonces, creo para mí que hubiera sido, digamos, como un mandato justo para el pueblo, ¿sí? Porque así no lo quieran afrontar. Esos pendejos que están allá, detrás de una curul, viven de nosotros. De los impuestos que nosotros pagamos en un supermercado, así compremos una libra de arroz, ahí va el impuesto. ¿Sí me entiende? ¿Qué hacen ellos por nosotros? ¿Cuándo ha visto usted a un presidente, a un concejal o a un senador, a un representante a la Cámara? Don Gonzalo, buenos días. ¿Ya desayunó? Una gran mentira. Muchas veces esas ayudas que dicen dar, esos son cortinas de humo. Son cortinas de humo. ¿Con qué fin? Con el fin, ¡ay, sí! ¡Ay, tan bonito el presidente, tan bonito el senador! Sí, el pueblo necesita un cambio verdadero. En todo sentido. Vea, dése cuenta de la salud. Dése cuenta de la salud. Todo lo que ha pasado. Por eso, dése cuenta de la salud, que es una salud tan deprimente, tan cavernícola, por decirlo así, en el sentido de que muchas veces un paciente, por casos que he visto con respecto a personas de la tercera edad que usan pañales, les niegan y ellos por debajo de cuerdas sacan las toneladas de pañales para ir a venderlos. Entonces, ahora, la droga para esas personas que tienen enfermedades, por decirlo así, crónicas, ¿sí? También los medicamentos, eso es una lucha para poder conseguir un medicamento. Imagínense un cáncer, un VIH, cualquier otra enfermedad grave, es un camello. Entonces, o sea, para mí, ahora, el sueldo que se gana es algo exorbitante. El sueldo que un personaje eso se gana, hombre, por Dios, hasta carro le pagan. Entonces, si fuera bueno, ¿no? O sea, yo nada que ver con la política, nada. Qué pena que te interrumpo. Bueno, aquí estamos en el Museo de Casa de la Moneda, el museo conmemorativo en el que se encuentra el billete de 1.000 pesos, el billete en el que se encuentra Jorge Eliezer Gaitán debido a sus actos hacia el país y en honor a su muerte. Hoy voy a hablar sobre el billete de 1.000 pesos colombianos que tuvo la imagen de Jorge Eliezer Gaitán. Este billete fue emitido por el Banco de la República en el año 1995. En el frente aparece el retrato de Gaitán, un importante líder político, abogado y orador colombiano.
recordado por su lucha por la justicia social y por defender los derechos del pueblo. En el reverso del billete se puede ver una multitud de personas que representa el apoyo popular que él tenía. Los colores principales del billete eran verde oliva y tonos marrones. Aunque hoy ya no circula, este billete sigue siendo muy recordado y valorado por los coleccionistas, especialmente cuando está en buen estado. En resumen, el billete de 1.000 pesos con la imagen de Jorge Delce Gaitán es un homenaje a uno de los personajes más importantes de la historia de la política de Colombia. El 9 de abril de 1948, Colombia vivió uno de los momentos más trágicos de su historia, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán era un líder político, abogado y orador reconocido por su cercanía con el pueblo y su lucha contra la injusticia social. Ese día, cuando salía de su oficina en el centro de Bogotá, fue atacado a tiros y su muerte provocó una ola de furia popular conocida como el Bogotazo. En cuestión de horas, la capital se transformó en un caos. Miles de personas salieron a las calles. Los edificios ardían y los tranvías eran destruidos. La rabia del pueblo reflejaba la tristeza y la frustración de una nación que veía morir a quien consideraban su esperanza de cambio. Los periódicos de la época, como El Tiempo, El Espectador y El Siglo, publicaron ediciones especiales con titulares dramáticos expresando su profunda tristeza. El Tiempo tituló "Asesinado el doctor Jorge Delcer Gaitán", mientras describía cómo Bogotá estaba en ruinas y el país en estado de